Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la maestra Varinia Mateos Mercado y en esta ocasión me estará acompañando el maestro Jorge Alberto Zúñiga Estrada. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Varinia. Es un gusto estar aquí con usted y con nuestras alumnas y alumnos. También estarán compartiendo vía remota los maestros Uriel López y Rafael Somarriba desde Veracruz. Vamos con ellos. Gracias por la presentación. También les doy la más cordial bienvenida a este programa que se titula ¿Quién garantiza la democracia? Para nosotros es un placer poder estar con ustedes a distancia. Les mandamos un saludo afectuoso desde el estado de Veracruz. Esperamos que se encuentren bien y que sigan manteniendo las medidas de distanciamiento social emitidas por el gobierno federal. Recuerden que al protegerse ustedes, protegen a su familia y a los demás. Así es, maestro. Un afectuoso saludo a nuestras alumnas y alumnos del maravilloso estado de Veracruz. El propósito de esta sesión es conocer los organismos e instituciones que garantizan la democracia en el sistema político mexicano. Muy interesante tema, maestra, el cual se nutrirá de lo que hemos revisado en sesiones anteriores. Además, vamos a echar mano de lo que aprendieron en la primaria, ya que en ese momento histórico de su vida estudiaron que México es una república representativa, democrática y federal. Alumnas y alumnos, los materiales que utilizarán en esta sesión son cuaderno de notas, bolígrafo o lápiz y regla para elaborar el producto de esta sesión. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que también preparen sus materiales, hojas Leyer, punzón y regleta. Así es, maestra. Los materiales son importantes porque realizaremos un cuadro comparativo entre las características y atribuciones de las instituciones encargadas de garantizar el principio de democracia, que abordaremos el día de hoy. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Como los mencionamos en un principio, nuestro país es una república representativa, democrática y federal. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Estos son conceptos congruentes entre sí? Para responder un poco a estas interrogantes, les presentamos un fragmento de un video que les ayudará a comprender lo que estamos hablando. ¡Corre video! Un gobierno democrático garantiza el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En un sistema democrático, la libertad de expresión es imperante, por lo que la ciudadanía se organiza y participa plenamente en la vida política, económica y cultural de un país. Ahora analicemos las características del Gobierno de México para comprender la forma de gobierno democrático. Constitucionalmente, nuestro país optó por una forma de gobierno que es republicana, representativa, democrática y presidencialista. Y nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los tres poderes de la Federación, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como también entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, junto con la opinión de los ciudadanos. La Constitución fija también las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos y los deberes del pueblo mexicano. En México, la jefatura de Estado es temporal y electiva. A. El presidente dura 6 años. B. La elección del presidente es directamente por el pueblo. C. Y porque es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república y la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizan mediante elecciones libres y periódicas. Por todo esto, el Estado mexicano tiene un gobierno representativo, porque el pueblo actúa a través de sus representantes electos con el fin de crear un marco jurídico como para aplicarlo. De acuerdo a la información, podemos decir que la democracia es un sistema político muy antiguo, pero que ha ido evolucionando de acuerdo
a los cambios sociales, históricos y económicos que se presentan con el paso de los años. Muy cierto, maestro. En nuestro país, esta evolución ha sido posible gracias a la creación o adaptación de los organismos que garantizan la democracia. Por ello es importante que conozcamos los procesos que estos organismos han emprendido para consolidarse en lo que ahora representan. Como podrán darse cuenta, nuestro país ha pasado por diversos episodios democráticos. Esto es, la democracia como forma de gobierno es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. Para ello, se necesitan instituciones que velen por un gobierno democrático. También se necesita la participación activa y crítica de la ciudadanía y la voluntad política de todas las personas. Así es, maestra. Alumnas y alumnos, ¿saben a qué instituciones hace alusión la maestra Varinia? ¿Conocen sus nombres? ¿Identifican sus atribuciones? ¿Reconocen la importancia de su existencia? Si desconocen las respuestas, esta sesión les ayudará a resolverlas. Bien, maestro. Para orientar la reflexión, iniciaré diciendo que en nuestro país existen 3 instituciones encargadas de garantizar que el principio de la democracia se cumpla. La primera de la cual hablaremos es el Instituto Nacional Electoral, INE. El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, las elecciones de la Presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión. De igual forma, organiza, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. Así es, maestra. Antes de aprender más sobre sus atribuciones, empecemos por conocer cuáles fueron los acontecimientos que ayudaron a consolidar a este instituto. Para eso, les pediremos a los maestros Rafael y Uriel nos brinden una breve explicación. Observemos a detalle la siguiente línea del tiempo. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral, creando la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1973, esta comisión cambia su nombre a Comisión Federal Electoral, dando la oportunidad a que participen todos los partidos políticos con registro legal. En 1986 se crea un nuevo Código Federal Electoral, con el que se da acceso a que los partidos políticos obtengan recursos económicos y espacios en los medios de comunicación. El 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral se constituyó formalmente como el organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales. Con la reforma político-electoral del 2014, el IFE cambió a INE para convertirse en una autoridad de carácter nacional. Muchas gracias, maestros. Entonces, el Instituto Nacional Electoral ha recorrido un largo camino para constituirse como un organismo con atribuciones muy importantes en nuestro país. Pero, ¿ustedes saben cuáles son las atribuciones del INE y por qué es tan importante en nuestro país? Veamos y escuchemos qué opinan algunas personas sobre estas preguntas. El INE es la institución que organiza las elecciones en nuestro país y es el encargado de emitir la credencial para votar. Entre otras cosas, el INE vigila y fiscaliza los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos. Porque garantiza que quien nos represente sea elegido por el voto de la ciudadanía. Brinda transparencia y seguridad a los procesos electorales, promoviendo la igualdad de género y la no discriminación. Muchas gracias por sus participaciones. En efecto, todas y todos tienen razón en sus respuestas, pero conozcamos otras atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral en nuestro país. Además de organizar las elecciones y regular los gastos de los partidos políticos, el INE capacita y designa a las funcionarias y funcionarios de casilla, promueve la educación cívica a nivel federal e integra, resguarda y actualiza el padrón electoral y la lista nominal.
¿Y usted, maestro, qué otras atribuciones conoce? Además de lo que ya mencionó, maestra, el INE también se encarga de determinar los distritos electorales, administrar el tiempo de los partidos políticos en radio y televisión, emitir reglas y criterios sobre todos los procesos electorales y la elección y remoción de los consejeros y consejeras electorales en los organismos públicos locales. Todas estas atribuciones las pueden encontrar en la página oficial www.ine.mx. Maestro, para ejemplificar lo que hemos expuesto, le propongo que veamos y escuchemos algunas experiencias de personas que han participado en procesos electorales. Excelente idea, maestra. Pongamos atención. Mi participación dentro de la casilla fue de escrutador y el trabajo consistía en que yo tenía que estar contando los votos después de que se habían cerrado las elecciones, de los votos que estaban dentro de las urnas. Mi participación como observador en casilla electoral fue el verificar que se siguieran los pasos correctamente. Uno, presentando a los votantes su credencial de elector, verificar que estuvieran listados, que les dieran sus boletas, pasaran a hacer su votación, depositaran en las urnas y al final recogieran su credencial sellada y les pusieran la tinta indeleble. Durante el proceso electoral, los problemas más comunes que se presentaron, uno de ellos fue el que hubo personas con credenciales apócrifas, mismas que fueron rechazadas al momento de checar contra el listado, personas que estaban en contra de la gente que estaba en la directiva de casilla electoral, o algunas que decían que no estaban de acuerdo en cómo se estaban llevando las elecciones. Son los casos más comunes. Durante el proceso realmente no hubo problemas. Nada más en cuanto se presentaban los representantes de los partidos a preguntar cómo iban las elecciones, si había habido algún incidente dentro de las casillas, el cual en realidad pues no hubo cuando yo estuve representando a la ciudadanía en el cargo de escrutador. Además del INE, existe una institución que garantiza los derechos político-electorales de todas las mexicanas y los mexicanos. Su nombre es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, responsable de la impartición de justicia en materia electoral. Así es, maestra. Su principal diferencia con el INE es que el primero se encarga de organizar y administrar los procesos electorales, mientras que el tribunal revisa y resuelve, con apego a la Constitución y el marco legal electoral, los problemas que se presentan en una elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o TEPJF, tiene la última palabra en la evaluación de los procesos electorales. Este tribunal surge ante la necesidad de que un organismo diferente al gobierno calificara los comicios, por lo que fue creado en 1996, dejando atrás por completo el sistema de autocalificación. Para conocer un poco más sobre la conformación del tribunal, analicemos la siguiente información que nos presenta el maestro Rafael. Está conformado por una sala superior, 5 salas regionales y una sala especializada. En 2007, el tribunal se consolida como la máxima autoridad electoral con la facultad de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Pero eso no es todo. En nuestro país existe un instituto a través del cual la ciudadanía puede acceder a la información pública del gobierno de nuestro país. Así es, maestro. Este dato es muy importante, ya que podemos decir que con ello se garantiza que nuestros representantes actúen con legalidad y transparencia en la toma de decisiones, además de ejercer nuestro derecho a la información. Precisamente la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o INAI, por sus siglas. Recordemos que en una democracia el derecho a saber es clave para cuestionar a quienes nos representan en los diferentes niveles gubernamentales. Tiene mucha razón, maestra Varinia. Además,
La UNESCO reconoce a la combinación de acceso universal a la información y la transparencia gubernamental como pilar en la construcción de sociedades del conocimiento, integradoras, igualitarias y democráticas. Conozcamos un poco más sobre la historia del INAI. Para ello, le vamos a pedir nuevamente al maestro Rafael nos hable al respecto. En el 2002 se publica la Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental y el 24 de diciembre del mismo año se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, el 5 de julio del 2010 cambia su nombre por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI. En 2014, a raíz de una reforma constitucional, se le otorga autonomía y en 2015, con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se convierte en una institución con competencia nacional. Así es, maestro. El INAI es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Para conocer más sobre los objetivos del INAI, le vamos a pedir a los maestros Rafael y Uriel nos lo compartan. El INAI tiene 4 objetivos muy claros que enuncian sus funciones en lo general. El objetivo 1 es garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. El objetivo 2 es promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. El objetivo 3 es coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. Finalmente, el objetivo 4 es impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a los resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Hasta este momento podemos decir que es sumamente importante que como mexicanas y mexicanos sepamos que la democracia es un asunto que nos compete a todas y todos. Gracias a nuestra participación también se garantiza su existencia. En efecto, maestro, pero no solo basta con salir a votar el día de la elección y dar carpetazo al asunto. Lo relevante está en el seguimiento que damos a nuestras y nuestros representantes, ya que es clave para la integración del sistema democrático en México. Pero, ¿saben cómo podemos solicitar información a las instituciones? Analicemos la siguiente situación que se presenta entre una joven y su amigo y conozcamos un poco más sobre este proceso. Hola Sergio, ¿cómo estás? Discúlpame por no contestar, apenas vi tu mensaje. Lo que pasa es que estaba ocupada solicitando información sobre cuánto gastó en su campaña el candidato que ganó las elecciones de mi municipio. Hola Gloria, ¿en serio? ¿Eso se puede hacer? Cuéntame cómo se hace. Pues es súper fácil. Hay diferentes vías. Una puede ser la unidad de transparencia o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Puedes enviar un correo electrónico, una postal o en cualquier medio estatal aprobado por el Sistema Nacional. Aquí en Veracruz se llama IBAI, pero cada estado tiene su propio instituto. ¡Wow! ¡Súper bien! ¿Y a poco no ponen resistencia para darte la información? Pues no deberían. Es obligación de las instituciones que reciben recursos públicos compartir la información a todos los mexicanos que la solicitan. ¡Órale! Muy bien. Entonces yo también pediré información sobre el candidato que ganó en mi ciudad. Quiero saber si la elección fue justa. Muchas gracias por la información, Gloria. De nada, Sergio. Cuídate mucho. Adiós.
Qué importante es saber que toda la información pública está al acceso de todas las personas. Recuerden que toda la información puede ser solicitada en la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal. Así es, maestra. De igual manera, pueden investigar cuál es el organismo que se encarga, en su estado, de gestionar el acceso a la información pública. Recuerden comentarlo con sus familiares mayores de edad, para que en conjunto soliciten la información que requieren. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Ya casi terminamos con esta sesión, por lo que es importante de recordar todo lo que aprendimos hasta ahora. Así es, maestra. En primer lugar, recordamos que nuestro país tiene un sistema de gobierno democrático, por lo que es sumamente importante que existan instituciones que garanticen el cumplimiento de este principio. Revisamos las características de 3 de estos organismos: el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y además, identificamos su proceso de consolidación y sus atribuciones a nivel federal. En concreto, el INE se encarga de organizar las elecciones y el Tribunal Electoral de resolver y dar la última palabra si se presentan controversias electorales, mientras que el INAI nos permite acceder a la información pública y dar seguimiento al funcionamiento de nuestro sistema de gobierno. Así es, maestra. Para poder poner en juego todo lo revisado en esta ocasión, le vamos a pedir al maestro Uriel nos comparta el reto para este día. Adelante, maestro. Los organismos que analizamos en este día tienen atribuciones particulares que deberán recuperar en el cuadro comparativo que te sugerimos al inicio de este programa. Esperamos hayas tomado nota y puedas compartirlo con tu maestro o maestra. Alumnos, recuerden que con las anotaciones que realizaron pueden resolver el reto de la sesión. Maestro Jorge Alberto, me pareció una sesión muy fructífera, ya que pudimos compartir con nuestros compañeros docentes Rafael y Uriel. Maestros, ¿algunas palabras antes de que termine la sesión? Esto fue todo por nuestra parte. Esperamos hayas aprendido un poco más sobre estos institutos y organismos. Recuerda que en una democracia todas las voces cuentan y que nuestra participación impulsa el trabajo de estos organismos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro Uriel y Rafael. Maestra Varinia, mi gratitud por tan amable invitación para acompañarla en esta sesión. Gracias a usted, a los maestros Uriel y Rafael, así como a nuestras alumnas y alumnos que nos siguen en esta sesión. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigan adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.